Una gran expectación ha causado la anciana que lleva más de 60 años, escúchenlo bien, 60 años con un feto momificado en su abdomen. Estela Meléndez tiene 92 años y su caso es el primero que existe en Chile, por lo que ha despertado el interés mundial. Se dirigía al hospital Claudio Vicuña de San Antonio por una dolencia después de sufrir una caída. La sorpresa fue para el equipo médico, quienes después de realizar diferentes exámenes se dieron cuenta que la mujer de 92 años tenía un feto momificado en su vientre. Ay, yo en la noche no dormía nada, no tenía sueño, las dolencias no me dejaban. Y sola ahí con mi marido no estaba. En la noche no dormía muy poco. Ahora me siento un poco más mejor. Estela Meléndez estaba al tanto de su diagnóstico, puesto que años antes en el Policlínico de Navidad en la costa de la Sexta Región la habían informado de esta situación. Ya nunca se trató de eso, de extirparlo, nada, porque como no había tanta tecnología como ahora, nunca le hicieron nada, se vivió así. La mujer de 92 años tuvo un embarazo abdominal, razón que podría explicar este caso. El organismo de esta anciana encapsuló a este feto para evitar que se produjera algún tipo de infección. Pensó que los dolores eran parte de la menopausia. Y el escáner demostró efectivamente que en el vientre de la paciente había una estructura ósea que obviamente pertenecía a un feto que estaba momificado, obviamente, donde se ve fundamentalmente la parte ósea, pero que se ve claramente sus extremidades, su columna, su cabeza y todo eso. El feto podría ser retirado del cuerpo, pero solo por cirugía. Para Estela se vuelve complejo debido a su avanzada edad. Esta es la primera vez que se conoce un caso de estas características en Chile, siendo el cuarto en el mundo. Una cosa que tenga más de 60 años, que esté adentro en un vientre y no saber de qué se trata. Y no sabe qué repercusión puede tener algo adentro. La anciana fue dada de alta y citada a control en los próximos días. Una mujer que ha tenido más de 60 años un feto momificado en su abdomen y cuyo caso ha despertado interés científico mundial. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.